Las recientes decisiones judiciales por corrupción en contra de la exgobernadora de La Guajira, Oneida Pinto, y el alcalde de Riohacha, Fabio Velázquez, ponen en el ojo del huracán al partido que los representa, Cambio Radical. Los dos funcionarios fueron señalados de cometer irregularidades en la contratación, según la Fiscalía General. Sin embargo, no es claro quién es el responsable de haber entregado estos avales en la región Caribe por parte de Cambio Radical. En su momento estaba de director el senador Carlos Fernando Galán y actualmente es el representante Rodrigo Lara. La pregunta es si el partido debe responder políticamente por apoyar a estos candidatos con dudosa hoja de vida. Bueno, ahí están las dudas sobre quién dio los avales y quién es responsable a estas alturas de este zaperoco que se ha armado dentro de Cambio Radical por estar avalando gente que después termina o condenada o termina imputada o termina investigada. Y ustedes veían en la nota, como lo leía Paula, que Carlos Fernando Galán en su momento era el director del partido Cambio Radical. Pues que el protagonista mismo nos ayuda a aclarar la situación. Senador Galán, bienvenido a Red Más Noticias. Muchas gracias, buenas noches por la oportunidad. Ya es un hecho un poquito distante en el tiempo, pero el nuevo director o el actual director del partido, Rodrigo Lara, se ha encargado de poner el espejo retrovisor y decir, vea, yo no tuve nada que ver con esos avales, pregúntenle al director anterior. Aquí está el director anterior. ¿Quién es responsable de avalar a personajes como Oneida Pinto y como el alcalde de Riohacha? Bueno, varias cosas. Primero, este tema en Cambio Radical ha sido más visible en la opinión pública por dos razones. Primero, porque miembros del mismo partido han pedido que esto se destape, que se hable, que se discuta. Yo me opuse a Kiko Gómez, me enfrenté a Oneida Pinto, por eso renuncié a la dirección del partido porque no estuve de acuerdo con que le dieran el aval a Oneida Pinto. Entonces eso nos pone sobre la palestra más que otros partidos, porque en otros partidos ustedes ven que se quedan todos calladitos y no miran, digamos, no dicen nada. Aquí abrimos nosotros mismos la olla. En segunda instancia, tenemos un candidato presidencial o un futuro candidato presidencial con posibilidades de llegar a la presidencia, y eso nos diferencia de otros partidos. La U tiene, por ejemplo, en este momento al exgobernador de La Guajira detenido, al gobernador actual elegido hace 2 meses con imputación de cargos y seguramente va a estar preso, pero poco hablan de eso. Entonces, eso es sobre el contexto. Ya eso es la responsabilidad. Lo que pasó en el año 2015 fue que se descentralizó el otorgamiento de avales, y en la costa atlántica el encargado era Alex Char, el hoy alcalde de Barranquilla. Hubo una decisión del Consejo Directivo de Cambio Radical, yo era el director, de descentralizar los avales, pero con una condición que yo planteé, y es que cuando hubiera cuestionamientos frente a algún aval, se iba a traer eso a Bogotá, no lo otorgaba a la región, sino se traía a Bogotá, aquí se analizaba, se discutía y se definía. En el caso de Oneida no se hizo eso, y por eso yo renuncié. Entonces, si le entiendo bien lo que usted me está diciendo, nos está diciendo, y a los televidentes también, es, número uno, que en ese proceso de descentralización, Alex Char fue el responsable de dar en primera instancia esos avales, y dos, que no obstante lo anterior, eso debería llegar a Bogotá si es que había alguna inquietud al respecto, como en efecto la hubo y usted la hizo pública en su momento, y no llegó a Bogotá. Es decir, que el modelo del partido como un todo no funcionó y que en concreto en esa región Alex Char fue el responsable de dar esos avales. Exactamente. No se cumplió un protocolo que era, se entrega, es que son 15.000 avales a nivel nacional o más. Entonces tenía lógica que hubiera unos responsables por región, pero también tenía lógica que a raíz de los problemas que ha habido con avales, hubiera una especie de control aquí cuando hubiera cuestionamientos frente a algún candidato. Entonces se dijo, si hay cuestionamientos en la ventanilla única del Ministerio del Interior o en los medios de comunicación con indicios serios, eso se traerá a Bogotá antes de entregarse el aval. En este caso, repito, se entregó el aval sin que se discutiera aquí. Yo por eso dije, o lo revocamos o renuncio a la dirección. Pero, como no se revocó, Galán, renuncié. ¿Cree usted que como director del partido era esa la mejor vía, renunciar? ¿No era mejor como director quedarse a la cabeza, si no estaba de acuerdo con ese aval, ejercer desde el partido un poco de veeduría de lo que pasaba con esos avales que estaban en entredicho? Pero ¿cómo iba yo a quedarme como director a defender una candidatura con la cual no estaba de acuerdo? A ejercer veeduría. No, pero yo era el director y el director del partido es el representante del partido y tenía un candidato en La Guajira que no respaldaba. Yo por eso decidí hacerme a un lado, lo cual, digamos, me llamó la atención cuando el doctor Lara asumió la dirección, porque él tenía la misma posición que yo frente al tema de La Guajira, lo había dicho públicamente, pero curiosamente unas semanas después fue a acompañar a la candidata a La Guajira. Entonces, pues, él sintió que una responsabilidad, lo ha dicho hoy, que como director tenía que acompañar a los candidatos. Yo dije, no, yo prefiero marginarme de la dirección antes de acompañar candidatos que no comparto. Sí. Doctor Galán, pero entonces, finalmente, ¿cuál es la responsabilidad de los partidos políticos cuando en sus integrantes, en sus filas, hay personas de esas características? Pues mire, todos los partidos han tenido esa problemática. Lo primero es que hay una responsabilidad política que se está asumiendo en cierta forma, porque nos están dando palo. Y a mí me parece que el partido tiene que poner la cara, pedir perdón y demostrar
que aprendió la lección tomando decisiones frente al proceso que viene. Tenemos que hacerlo. Es un partido distinto un poco en algo que les dije en un principio. Aquí, miembros del mismo partido, hemos armado el rollo. Yo fui el que denuncié públicamente a Oneida, a Kiko Gómez. O sea, no venía de otros partidos. Entonces, eso ya es un principio. Usualmente la gente mira lo que está pasando en donde los vecinos, pero no miran la casa propia. Entonces, arrancamos por ahí. Y si aprendemos la lección, vamos a corregir y no cometer errores en el proceso que viene. Muy bien, pues senador Carlos Fernando Galán, muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches para usted.